unción. Lo voy a poner aquí. Usted saque su cuaderno y ponga la unción. ¿Qué es la unción? Yo quiero como presaberes. ¿Por qué nosotros decimos anhelamos la unción? Yo quiero la unción. ¿Qué es la unción? ¿Quién levanta su manito y da un concepto? Hermano José. La bendición de Dios, el temor a Dios. ¿Qué más es la unción? Paola, ¿qué es la unción? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué más es la unción? Gabriel, ¿qué es la unción? Tener al Espíritu Santo ¿dónde? En nuestro interior. Hermano Harold, ¿qué es la unción? Es la misma gloria de Dios. Delio, ¿qué es la unción? El acto de ungir es separar, consagrar. ¿Qué más? ¿Su merced, Mónica? ¿Qué es la unción para su merced? Poder de Dios. ¿Qué es la unción, su merced? ¿Cómo es su nombre? Discúlpeme. Verónica, mucho gusto. Autoridad. Edwin, ¿qué es la unción? El power, la presencia. Nancy, ¿qué es la unción? Eso me gustó, es la confianza que Dios nos delega en nosotros para poder servir a otros. Harold. Ungir, o sea, el verbo. Ok. ¿Será un adjetivo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos a estudiarlo, por eso están acá. Acompáñame por favor, abra su Biblia, la primera epístola de Juan, el capítulo 2, el versículo 20. Creo que este tema está tan amplio, que bueno, digamos que lo comprimí para que hoy podamos recibir. Por favor, tome sus apuntes, subraye los versículos en su Biblia. Primera epístola de Juan. Recuerde que una cosa es el Evangelio de Juan, que está ahí apenas usted abre el Nuevo Testamento, pero cuando se habla de epístola, estamos hablando ya de terminar allí la Biblia. Dígame amén cuando lo tenga, por favor. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y vamos a leer, capítulo 2, versículo 20. Vamos a leerlo todos a las 3. ¿Listo? 1, 2, 3. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bueno, aquí ¿qué me está ilustrando, amado hermano? ¿A quién les está hablando ahí? De hecho, la pericopa que usted puede leer ahí en su Biblia está hablando de el anticristo. Y usted lee desde el versículo 18 y está diciendo que pilas, que no se dejen engañar. El espíritu del anticristo es aquel espíritu que reniega o rechaza a Jesús, que dice que Jesús no es el Hijo de Dios, que está en contra del evangelio. Ese es el espíritu del anticristo. Traigámoslo a colación hoy en día. ¿Quién tendría el espíritu del anticristo? Pues aquellas personas que dicen que Jesús no es el Mesías y están esperando un Mesías. Ese es el espíritu del anticristo. Pero allí el apóstol nos está diciendo a nosotros, a usted y a mí que creemos en Cristo, que por eso se nos ha dado la unción. Entonces voy a anotar aquí. Cuando usted ve en griego esa palabra unción, vaya sorpresa me llevé esta semana, que solo se usa en este capítulo. Y en el Nuevo Testamento solo se usa 3 veces. Y están en este capítulo. La unción es la palabra harisma. No sé, discúlpeme, mi griego es bastante chistosito, colombianisco. Pero bueno, procuro leerlo de la manera. Y esta palabra significa ungimiento o untar.
ungimiento o untar. Pero algo muy particular de esta palabra carisma es que el ungimiento o untar es otorgado únicamente para el Espíritu Santo. Si usted quiere ver, igual que yo, hay una página, la voy a poner acá, se llama Logos Calogos, la Biblia interlineal. Entonces usted puede mirar, entrar ahí y están toda la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el Antiguo en hebreo y el Nuevo en griego, y usted puede saber el significado de las palabras. Listo. Entonces esta palabra unción, carisma, se está refiriendo únicamente a que Él habita, y si lo leemos ya entendiendo esto, dice, pero vosotros tenéis la unción. O sea, nos está diciendo allí la palabra que usted y yo, en nosotros reposa el Espíritu Santo. Esta palabra solo se otorga para que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo. Ahora les pregunto, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces, primeramente, muy bien, Él es Dios. ¿Por qué Él es Dios? Esto usted se lo tiene que tener de memoria. Primero, Él es Dios porque tiene los mismos atributos de Dios. ¿Y cuáles son sus atributos? Salmo 139 dice que Él es omnipresente. Y dice allí en el versículo 6 que quisieron huir del Santo Espíritu. ¿Acaso quién puede huir del Santo Espíritu de Dios? Nadie. Si subiéramos a los cielos, allí está Él. Si bajáramos a las profundidades del Seol y allí hiciéramos nuestro estrado, allí está Él. Si tomáramos las alas del alba y habitáramos en los finales de las aguas, allí está Él. Le pregunto, ¿usted y yo podemos huir del Santo Espíritu de Dios? De hecho, hay varios que están aquí. De pronto huyeron mucho tiempo, pero aquí están porque Él los sedujo y más fuerte fue que ustedes. ¿Cierto que sí? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Por qué más Él es Dios? Lucas capítulo 1, el versículo 35. ¿Se acuerda que vino el ángel Gabriel y habló a María? Y le dijo que concebería a Emmanuel, al Hijo de Dios, y concebería del Espíritu Santo. Él es omnipotente. Romanos capítulo 8 dice, si no estoy mal es el versículo 4, que el mismo que resucitó a Cristo entre los muertos, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y le digo, ¿usted cómo estaba sin Cristo? Pues muertos éramos. La obra del Espíritu Santo es vivificarnos. Es que usted un día muerto estaba ahí, uy, ahora puedo ver con claridad lo hermoso que es la vida. Tengo un propósito en Dios. ¿Por qué más el Espíritu Santo es Dios? ¿Quién me ayuda? Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que cosas que ojo no han visto, que oídos no han escuchado, que aún no han subido al corazón del hombre, son ¿para quiénes? Para los que le aman. Dice que el Espíritu de Dios, siguiente versículo, conoce aún los secretos. ¿De quién? De Dios. Y dice que no habla por sí solo, no habla de sí mismo, sino que glorifica a Cristo. Él todo lo sabe. ¿Quién es más inteligente? ¿Salomón o el Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? O sea que más bien Salomón tenía el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo. Listo. ¿Por qué más es Dios? ¿Quién me ayuda con otro atributo del Espíritu Santo? Porque es eterno. Hebreos capítulo 9, el versículo 14 dice el Espíritu eterno, por el cual Jesús entregó su preciosa sangre por sí mismo. Créame que Jesús no hubiera podido completar la obra redentora sin el Espíritu Santo. 100% Dios, 100% hombre. Pero dijo allí, perdónalos porque no saben lo que es. ¿Eso qué es? El fruto del Espíritu Santo, hermano. Porque de uno, en Semana Santa yo vi que uno se cayó y eso se levantó todo bravo. Un Cristo de esos que ponen allá haciendo la obra de teatro. Nadie puede, amado hermano, dar su vida por otra persona si no es por el Espíritu de Dios. ¿Por qué más es? Bueno, Él es Dios. Harold, ¿por qué queréis engañar a Dios? Pero en el mismo capítulo 5 Ananías y Zafira trataron de mentirle a Dios
¿Y qué dijo el apóstol Pedro? ¿Por qué queréis engañar al Espíritu Santo? Para Pablo también Él es Dios. Primera de Corintios capítulo 3 dice: ¿acaso ignoráis que sois templos de Dios? Y en el capítulo 6, el versículo 19 dice: ¿acaso ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Si para Pedro, si para Pablo, y según sus atributos, Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? En eso no hay contradictorio. Pero el Espíritu Santo también es la tercera persona de la Trinidad. Él es una persona. ¿Por qué? Porque también tiene atributos de una persona. ¿Qué tipo de atributos, amado hermano? ¿Quién me ayuda? Ustedes son unos... Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo. Le pregunto, la unción y el carisma va muy ligado al aceite, pero el aceite solo es un símbolo del Espíritu Santo, un símbolo que representa parte de sus atributos, parte de su carácter. Pero yo le pregunto, ¿el aceite se puede entristecer? Y lo hago con temor y temblor. Aquí yo tengo una cosita de aceite. Usted obviamente dice en Santiago capítulo 5, el versículo 13 y en adelante, que la oración de fe salvará al enfermo. Y dice que si hay un enfermo entre nosotros, lo traigan, oremos por él y apliquemos aceite. Pero ¿este aceite se puede entristecer? No. Una persona se entristece, ¿verdad que sí? Listo, no contristéis. Otro atributo del Espíritu Santo como persona, ¿qué piensan ustedes? El Consolador consuela. Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús dice: os ruego el Padre que os envíe a otro, al Consolador. La palabra en griego de Consolador es Parakletos, que es un abogado, que es un compañero. Juan capítulo 16, versículo 13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos decir del Espíritu Santo? Esto es el mamey de este tema, amado hermano. El Espíritu Santo primero es Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Listo. Y dijimos que como persona, bueno, como Dios tiene unos atributos, ¿que era cuál? Omnipotente, omnipotente, omnipresente, presente. ¿Qué más? Omnisciente, eterno, entre otras. Estas son como las más relevantes, pero tiene muchas más. De hecho, en Mateo 28, 19, en la Gran Comisión, dice: tienen la misma posición, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se tienen celo entre ellos? Bueno, eso es una clase de Trinidad que hoy no tengo tiempo para darla. Pero en este momento dijimos que como persona tiene también unos atributos. No contristéis, se contrista. Guía. Yo le pregunto, ¿la lluvia guía? La lluvia es un símbolo del Espíritu Santo. Pero guía, usted ve la lluvia y dice: gracias porque me guiaste al suelo. No. El fuego, ¿cierto? Es otro símbolo del Espíritu Santo. Se enoja. Isaías 63, 9 dice: por cuanto hicieron enojar mi Santo Espíritu. O sea que también se enoja. ¿Quieren que ponga los versículos acá al lado o ustedes los están anotando ahí? O bueno, en el video ustedes los pueden ahí ya después copiar. Y el versículo 10 dice que se volvió en contra de ellos. ¿Usted se imagina que el Espíritu Santo se vuelva enemigo suyo? Yo le pregunto, en Hechos 5, como decía el hermano Harold, quisieron engañarlo. Usted puede engañar. A ver, otro símbolo del Espíritu Santo. Está el vino. El vino es un símbolo del Espíritu Santo. Y usted coge el vino: hoy sí te voy a engañar. No, ¿usted engaña a quién? A una persona. Quisieron engañarlo. ¿Qué más? Ayúdenme, que ustedes tienen una amistad con el Espíritu Santo y lo conocen. Edwin. Tiene su propia voluntad. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Por su propia voluntad Él reparte dones como Él quiera. Hebreos, bueno,
Yo simplemente lo cito, Hebreos capítulo 2, versículo. De hecho, primera de Corintios 12, del capítulo 12, creo que si no estoy mal, el versículo 10, dice que Él reparte dones. Él es el mismo espíritu, pero el repartidor es como Él quiera. Tiene voluntad. ¿Qué más? Reargulle, Juan capítulo 16, versículo 7, convencerá de juicio, pecado y justicia. Convence. ¿Qué más? Dime. Pone el querer como el hacer, ¿sí? Nos incita. Pongámosle doctrina a eso. Ayúdenme, iglesia. Nos direcciona, ya lo dijimos, nos guía. Romanos 5:5 dice que por medio del Espíritu Santo, por medio del derramamiento del Espíritu Santo, pudimos usted y yo conocer el amor de Dios. Bueno, ¿por qué es esto tan importante? Porque aquí en la primera epístola de Juan, el capítulo 2, el versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y leamos un poquito más allá, el versículo 27, y dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece ¿dónde? Hágalo así conmigo: en mí. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, vuelvo y lo digo, díganme en símbolos del Espíritu Santo: aceite, río, lluvia, agua, vino, fuego, ¿qué más? Viento, Juan 3:8, ¿qué más? Arras, muy bien. Sello, paloma, ¿qué más? Mano, dedo, ¿qué más? ¿Qué? Nube, columna de fuego. Bueno, es como el fuego. ¿Qué más? Algunos dicen sombra. ¿Qué más? Espalda, rostro, sí, manto. Ya está. Por el dedo de Dios, ¿se acuerda? ¿Qué más? Esto tan solo es un símbolo. Y aquí lo que acabamos de leer nos está diciendo que la unción misma nos enseña. Estos símbolos nos enseñan, o sea, si lo trajéramos a la práctica real, ¿cómo usted le va a decir al fuego? Ahí yo he visto a algunos mirando el fuego, ahí está, como yo, en la ignorancia veía palomas allá, paloma, me faltó, ahí está, en la plaza de Bolívar, y la palomita toda sucia y toda mutilada, y yo, pobrecito el Espíritu Santo. No, hermano, es como los testigos de Jehová dicen que Él es fuego. Y que ellas hablé con uno y decía en Hechos 2, dice: es que ahí dice que es fuego. Yo le dije: no, su merced, es como fuego. ¿Cómo, hermano? Dicen que es una energía, que es una fuerza, pero no, Él es Dios y es una persona. Y aquí el texto está diciendo que debemos permanecer en Él. Y para que usted entienda que es la unción, en este único capítulo, carisma. Entonces yo voy a dibujar aquí un muñequito. Este muñequito, pongámosle un nombre. Ayúdenme en un nombre. ¿Cómo? Vamos a ponerle Pepe. Les presento a Pepe. Dice que Pepe, desde el versículo, lo que leíamos 20, discúlpeme, versículo 27, recibió la unción. Pero ese recibimiento es la palabra carisma. Aquí voy a poner la palabra carisma. Dijimos que carisma es otorgado únicamente ¿a quién? Al Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que sois usted y yo somos templo del Espíritu Santo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas o inquietudes? Listo. Ahora acompáñenme por favor
al primer libro, a primera epístola de Corintios capítulo 2, el versículo 4. Esta revelación me la dio el Señor y yo cuando lo estudié, yo dije, wow, claro, ahora sí lo puedo entender un poco más claro. Espero que usted lo pueda entender también un poco más claro en esta noche. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 4. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esta palabra dones es casi la misma. Entonces voy a ponerla acá. Es que tengo un desorden ya aquí en el tablero. Primera de Corintios 12, 4, ¿cierto? Y cuando ahí me habla de dones, esa palabra significa en griego harisma. Pero a diferencia de la otra, tiene una A aquí. ¿Dónde está la otra? Aquí. O sea, esta de dones de primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 4, le añadieron una A. ¿Por qué? Y toda la semana estuve indagando, preguntando a mis maestros allá en el seminario bíblico y demás, y ya lo pude entender. Recuerde, esta palabra carisma es cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. Él quiere reposar en nosotros. Usted lee Zacarías 6:8 y dice que hicieron reposar al Espíritu de Dios en el pueblo de norte. ¿Qué es reposar? Habitar. ¿Qué más es? Que se sienta a gusto, que se sienta cómodo, descanso. Y dice en Santiago el capítulo 4 que Él nos anhela con gran celo. Él quiere habitar en usted, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta palabra carisma me está hablando de dones. O sea, Él cuando está en nosotros empieza una obra muy especial. Romanos 1:4, Él es el Espíritu de santidad. Nos empieza a limpiar, nos redarguye, viene y genera el fruto del Espíritu en usted, que haya paciencia, bondad, mansedumbre. Empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Pero la palabra carisma quiere decir cuando Él, como leíamos en Hebreos 2:4, Él por su voluntad reparte como Él quiere. Él se manifiesta a través de nosotros como Él quiere. Y voy a dar un ejemplo. Quiero hablar del Señor Jesús. Acompáñeme a Hechos capítulo 10, versículo 38, por favor. Y alguien que lo lea a voz y en cuello. Hechos capítulo 10, versículo 38. Wow. Diez 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Algo importante es que esta palabra ungió es diferente a estas dos palabras. Y ya con esto desarrollo. ¿Puedo borrar? ¿Preguntas hasta aquí? Ya voy. ¿De cuáles? ¿De el de Jesús? Listo. Allá para allá voy. Entonces hay tres palabras importantes hasta este momento. Uno es carisma, otro es carisma, perdóneme, no sé cómo se pronuncia bien, y otro es, entonces, este lo dijimos que es el de primera de Juan, capítulo 2, todo el capítulo 2, cuando habla de la unción. Pero este es primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, y este me está hablando de dones. Y este me está hablando del Espíritu Santo como tal.
Y hasta este punto dijimos que el Espíritu Santo está en nosotros y cuando Él está en nosotros empieza su obra desde adentro hacia afuera. Pero cuando ya Él se perfecciona en nosotros, se exterioriza para las demás personas. Y ahora pusimos el ejemplo de Jesús, que dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo. Pero esta palabra de Hechos es, aquí lo tengo, girio. Tienen la misma raíz. Y esto es Hechos 10:38. Y esta palabra, girio, es consagración. Consagración. O apartamiento. Apartamento. ¿Cómo se diría? Apartamiento, gracias. Y es la misma palabra que se usa en Lucas capítulo 4, cuando él cita Isaías 61. Lucas 4:18. ¿Se acuerda que él desciende y dice, por cuanto del desierto y de los 40 días llega con poder, y dice, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido? Es la misma palabra, girio. Lucas 4:18, citando Isaías 61. Y la palabra en hebreo, como él la tradujo, es, yo sé que está un poquito tranquilos, ya lo voy a explicar. Es mashak. Lo voy a poner acá. Listo. Entonces, hasta este momento, ¿qué sabemos? Présteme mucha atención, por favor. Yo sé que está un poquito confuso, pero no es tan confuso. Recuerde, ¿qué es la unción hasta este momento? El Espíritu Santo. Que la unción es cuando Él, amado hermano, nos unge para que usted y yo, conforme a nuestro propósito, nos da el poder y el dinamis para que podamos hacer su obra. Y también la unción es cuando Él nos aparta o nos consagra para una obra específica. No todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser, no sé, profetas. Cada uno tiene un llamamiento especial y una unción especial para que usted y yo podamos hacer su obra. ¿Cuántos dicen amén? La unción es la dotación de Dios para sus hijos. Vuelvo y lo digo, la unción es la consagración para que Dios pueda llamar a sus siervos. Cuando usted lee el primer libro de Reyes, capítulo 19, el 15 al 17, dice que Elías ungió a Jehú como rey. Entonces a unos ungió por reyes, pero dice que ungió a Elías y Eliseo para que fuera profeta. A David lo ungió por rey y demás. Esta palabra gerio es lo mismo, untar o esparcir aceite. En el Antiguo Testamento venían y cogían a las ovejitas y también les echaban, las ungían para que ninguna plaga, para que ningún mosco, para que nada las pudiera tocar. Y esa es como la ilustración con la palabra girio, y en el Antiguo Testamento en hebreo con la palabra mashach. ¿Qué hace el Señor? Nos aparta, nos consagra para Él. Hay personas que yo los he escuchado orando, Señor, úngeme. Pues hermano, eso tiene una gran connotación. Usted le está diciendo al Señor, apártame solo para ti, que toda mi vida, y déjeme decirle que Él es santo, que lo que usted vaya a hacer o su obra o su vida tiene que vivir en santidad, y el Señor se va a encargar de apartarlo solo para Él. Hasta ahí, preguntas, inquietudes, para que pueda ser dinámica, dele.
Exacto, vuelvo y lo digo. Esta palabra carisma es cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. Y dice por cuanto nos ha ungido, y ahí habla de que nos enseña, de que nos guía, de que nos lleva, y todo lo que vimos como tal de la obra del cristiano. Pero la palabra carisma con la A ya me habla específicamente de eso que tú estás hablando. Cuando Él viene sobre nosotros y ya Él por su voluntad, Hebreos 2:4, Él hace como Él quiere. Entonces reparte dones y podemos ver ahí los dones en el capítulo 12. Unos les da el don de sanidad, otros de profetizar, otros de hablar en lenguas, pero es el mismo espíritu. Entonces, cuando viene sobre nosotros la palabra es carisma. O sea, netamente, explícitamente se usa esta palabra cuando viene sobre. Pero uniendo las dos en el mismo capítulo 2 de la epístola de Juan, empieza su obra en nosotros y se exterioriza de manera horizontal. Y así, como dice ahí, nos lleva a un proceso para que usted y yo podamos ser parte de la obra de Dios y cumplir el propósito por el cual fuimos designados. Cada uno de nosotros se nos dio una designación. Hoy, para que la clase también no sea solo teórica, vamos a ver cómo es el proceso de ungimiento para cada uno de nosotros. Y vamos a ver el modelo, cómo lo hizo con Jesús. Y dijimos en Hechos capítulo 10, el versículo 38, esta palabra girió, el Señor la trajo de Mashach usando Isaías 61, que fue consagrado para el Señor. De hecho, no solo se usa ahí, se usa también en Isaías 45, cuando dice mi ungido, este es mi ungido, cuando le habla ahí a Ciro. O en Isaías 42 también, cuando habla del siervo de Jehová y dice por cuanto le he ungido, es la misma palabra que dice es mi apartado, es mío y punto, y yo voy a hacer con él la obra redentora. ¿Claro o todavía sigue un poco confuso? Bueno, voy para allá. Ok, voy para allá. En este momento, para desarrollar ahí, toco primero para qué debemos ser ungidos y veo cómo vamos a ser ungidos. Y ahí desarrollo esa pregunta. ¿Para qué somos ungidos? Sería una buena pregunta. Acompáñenme a Lucas capítulo 4, el versículo 18. Lucas capítulo 4. Y si quiere, para que sea dinámica la clase, hagamos unos grupitos y desarrollamos para que ustedes puedan participar estos punticos que están ahí. Entonces, si quiere, hagamos equipos de 6 personas. 1, 2, 3, 4, o de 5. Hagamos equipos de 5 a ver cómo nos va. Porque somos hartos y creo que no alcanzamos. Entonces, si quieren el primer equipo, como estamos en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar. Entonces este equipo de acá de Yuri va a exponer para que ahí lo puedan reconvidar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué se refiere eso? O sea, ¿para qué somos ungidos? Y ustedes van a exponer buenas nuevas a los pobres. El equipo de Harold va a exponer me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Todo lo que tenga que ver
a sanar a los quebrantados de corazón. El equipo de Lisset va a ser para pregonar libertad a los cautivos. El del equipo de David, creo que si quiere el equipo de David, únase con el equipo de Nancicita. O sea, córranse para este ladito de Ligia. Vista a los ciegos. El equipo de allá de Cristian, libertad a los oprimidos. Y el equipo de Jesús, a predicar el año agradable del Señor. ¿No les he dado? Sí, yo les di, el de Lisset. Y tienen 5 minutos para que participen. ¿Por qué necesitamos la unción? ¿Para qué es la unción? Según ese texto bíblico. Y pueden citar la Biblia usando referencias a la primicia que usted tiene ahí. Como ahí la palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para. Entonces, ¿para qué es? Y da cada uno de estos puntos que usted va a exponer. Listo, 2 minutos. Que todavía falta harto tema.
Un minuto. ¿Listos? ¿Listos? Por favor, deleguen un monitor de cada grupo para que hable y exponga su punto de vista. ¿Listos? Delio, si quizás alguno tiene la misma pregunta de Delio, lo voy a tratar de explicar de otra manera, a ver si también lo podemos entender, porque me quedé aquí pensando también en eso. Lo primero, tenemos en este momento tres tipos de palabras respecto a la unción en el Nuevo Testamento. Cuando leemos la primera epístola de Juan, el capítulo 2, por favor todos aquí, para que nos quede claro. Del capítulo 2, el versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? Hablando de este capítulo, Jesús. Porque ahí el contexto está hablando del anticristo. ¿Y el Santo quién es? Jesús. Y está diciendo que, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y aquí me está diciendo que la unción nos va a enseñar todas las cosas, que hay que tener una comunión con la unción. Entonces, esta palabra carisma, que es la unción, lo que significa en ese texto bíblico, me está hablando de un otorgamiento específico del Espíritu Santo. ¿Listo? Hasta ahí es que el Espíritu Santo, dice Gálatas 4:6, que al Hijo se les ha dado el Espíritu del Hijo. O sea, Jesús cumplió su obra redentora y gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, nos pudo dar también la promesa del Espíritu Santo. Ahora, cuando se habla de la palabra carisma, con la A, la pequeña diferencia de la vocal, está en 1 Corintios el capítulo 2, el versículo 4. Y ahí específicamente me está hablando de don o de cuando, como decía Delio, cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y Él hace como Él quiere, con dones, profetizar, sanar a los enfermos y demás. Ahora, la pregunta, ¿cuál es la diferencia de los dos? Y hablaba Delio del Antiguo Testamento, cuando por ejemplo venía con Sansón y tomaba una fuerza diferente, o cuando vino sobre Balaam y este hombre empezó a profetizar, pues claramente él puede venir, pero no quiere decir que esté ungido, no quiere decir que esté consagrado para Dios, sino pues Dios finalmente puede usar una piedra para profetizar, puede usar un don, o puede venir él. Pero Balaam, ¿qué pasó con Balaam? Profetizó, pero murió. Él no maldijo a Israel, por el contrario, lo bendijo, pero él murió en la pelea con los edomitas y murió como si no hubiese sido ungido. O sea, murió sin el Espíritu Santo. Entonces digamos que la palabra carisma explícitamente es cuando me está refiriendo que la unción, o sea, que el Espíritu Santo está en mí y cumple su obra con el fruto, su obra con nuestra conversión, su obra con nuestra regeneración, su obra con la santidad y demás. Ahora, la palabra gerio, que es lo que vamos a ver a continuación, es explícitamente se habla en Lucas capítulo 4, cuando Jesús cita Isaías 61. Y lo hizo de esa manera para que ellos pudieran entender que Él era el consagrado, que Él era apartado, que Dios había prometido, en el cual vendría el Espíritu de Dios también sobre Él, pero habitaría también en Él. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿para qué sirve la unción? Y ese es el punto que vamos a tocar en este momento. Y vamos a concluir cómo es el proceso de ungimiento, o cómo usted y yo podemos ser ungidos. Y lo vamos a ver a partir de la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿para qué es la unción? ¿Quién va a exponer ahí? Venga aquí de adelante rápidamente. Buenas noches para todos. Más que el versículo Lucas 4:18 lo explicamos de esta manera. Es la autoridad y el poder que nos da el Espíritu Santo para dar las buenas nuevas de salvación a quienes lo necesitan, que desean y no lo poseen. O sea, más que en sí de estas explicaciones sea que la revelación que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra, la revelación de salvación, para dársela
a los que lo necesitan. Y esa es pues un mandamiento que nos da para dársela porque nosotros conocemos y ellos lo necesitan. Entonces es más que todo darnos, porque de ahí depende todo, pues la sanación y demás que viene del Espíritu Santo. Explícitamente, denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de Neider. ¿Se refiere a los que no tienen plata? O sea, le está diciendo vayan y predíquele a los que no tienen plata. ¿O quiénes son los pobres? Y se acuerda de Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre? Que tiene una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo? Pues Cristo. Entonces, aquellos que anhelan un camino, que anhelan su salvación, pues nosotros, Dios nos unge para poder darle esa salvación. ¿Que quién es? Cristo. Listo. Segundo punto, el de su mercecita. Córrele, por favor. Buenas noches. Nos tocó sanar a los quebrantados de corazón y allí entendíamos que no todo el mundo puede sanar a los quebrantados del corazón, porque el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo, porque Él es el que convence, el que quebranta, el que restituye, el que consuela a través de su unción. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo, amado hermano? Y usted y yo, el Señor nos unge para ir a llevar esperanza. Siguiente, el de Delio. ¿Quién es el monitor? Delio, córrele. Bueno, a nosotros nos correspondió el dar vista, me ungió el Señor para dar vista a los ciegos. Nosotros lo abordamos desde dos perspectivas, que es la ceguera física y la ceguera espiritual. Cuando hablamos del Señor Jesús, son varios los testimonios que encontramos en la palabra, de que el Señor Jesús sanaba a los ciegos de muchas maneras. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es ungirnos para sanar a los ciegos físicamente, ¿no? Y la segunda es la ceguera espiritual, y aquí tomamos en 1 Corintios 2:14, se los voy a leer. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De modo que nosotros antes del Espíritu Santo somos ciegos espiritualmente y no podemos discernir las cosas que son del Espíritu. Cuando viene el Señor y nos unge, se abre nuestro entendimiento y por ende nuestra vista espiritual para entender las cosas espiritualmente. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lisette, el equipo de Lisette, ¿quién va a pasar? Edwin. Córrele, Edwin. Bueno, nos correspondió el de dar apertura a la cárcel y encontramos que, como nos decías, en el original la palabra que utiliza ahí me ungió es masha, que es de apartar. Esa es como el ejemplo que usa, y pues llegamos a la conclusión de que para poder dar libertad definitivamente necesitamos estar apartados y consagrados para ser efectivos en esa hora en la que el Señor nos ungió. ¿Quiénes son los oprimidos? Pues todos los que están oprimidos por Satanás, por el pecado, por la enfermedad, por todo el mundo. Okay. Ahí hay dos tipos de oprimidos, ¿no? Ya lo vamos a ver con el siguiente equipo. El equipo de Cristian, de Mónica, ¿quién va a pasar? Córrele, por favor. Nos quedan 20 minutos. Buenas noches. Nos tocó sobre la libertad a los oprimidos. Entonces, tenemos un pequeño testimonio que ocurrió ayer en la iglesia donde nosotros asistimos, y fue la liberación de una persona que fue violada hace mucho tiempo y ella vivía con mucho temor. Entonces descendió la presencia del Espíritu Santo y el versículo que nos respalda es Isaías 42:7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Ella vivía con mucho temor, ella no salía a la calle sola
y vivía enferma. Entonces nosotros ayer nos dispusimos de corazón, hicimos un ayuno y fue libre gracias al Señor. Qué bendición, denle un fuerte aplauso al Señor. O sea que igual que la vista, como decía Delio, hay dos tipos de libertad también, ¿cierto? El que está cautivo realmente con sus pecados, con sus delitos, está cautivo, como dice en Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará más sobre vosotros porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo. Hay personas que están sometidas al pecado y pareciese no poder ver luz, pero gloria a Dios por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Él Dios nos unge aún para que cuando usted predique el evangelio de salvación, ellos acepten a Cristo y puedan ser libres. Y está el tipo de libertad, como nos acaba de contar el hermano, personas que están endemoniadas, están atadas espiritualmente hablando. Y viene el Señor, y el domingo también que pasó, estábamos en la administración y vino un joven y empezó a vomitar y empezó a ser libre de también de inmoralidad, de muchísimas cosas. Gloria a Dios por la unción del Espíritu Santo, que permite que las personas sean libres y puedan ver la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. El equipo de Jesús. El Señor nos unge para predicar el año agradable del Señor, o sea, traer las buenas nuevas. Esto significa que hay muchas personas que están en oscuridad o que no conocen que hay un camino y que el Señor está. Predicar el año agradable del Señor también es predicar la segunda venida de Cristo y abrirle los ojos a las personas para que obviamente lleguen a Él. Para eso Él nos unge. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cristo viene pronto, Maranata. En cualquier momento nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos unge para predicar. Una de las señales es que predicaremos el evangelio del reino. Lo estudiamos en la primera clase. Necesitamos que el Señor nos unja porque las cosas se están poniendo pesadas. Y como más, quizás como Moisés, ¿cómo sabrán que realmente hay una iglesia que se va en el arrebatamiento? Pues hermano, con la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Listo. ¿Cómo ser ungidos? O realmente no cómo ser ungidos. Yo quiero contar una experiencia personal. En el primer año iniciamos el ministerio con mucha ingenuidad, con gran pasión, pero totalmente neófito. Y recuerdo que en el primer año el Señor, me abrió los ojos, leí un libro que fue de gran edificación para mi vida y empecé en el anhelo de ser ungido, a querer ser parte de la obra de Dios, como lo acabamos de leer, sanar a los enfermos, libertar al cautivo, predicar con denuedo, todo lo que acabamos de ver en estos pasos. Pero no sabía cómo hacerlo. Entonces veía cómo otros pastores oraban y las personas caían bajo la gloria de Dios. Testimonios tremendos de cómo los ciegos recobraban su vista, los sordos oían, las personas eran libres. Y en el primer año del ministerio, aunque lo forzábamos mucho, aunque ni siquiera lo pedíamos, digamos, pero siempre estuvo el anhelo de nosotros ser parte de la obra de Dios. La Biblia declara que la mies es mucha, hay mucha necesidad. Allá las personas están esperando a los ungidos de Jehová, que lleven la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo no sabía cómo. Entonces veía a aquellos pastores y dije, pues voy en búsqueda del tesoro de Dios, en búsqueda de la unción. Entonces fuimos a otro país, vino aquel pastor de renombre, oró por nosotros, otro pastor oró aquí y allá, pero realmente no pasaba nada. Y el gran consejo que si usted está buscando esa unción y esa gloria y el favor de Dios, el Señor habló un día a mi corazón porque yo me sentí muy frustrado. Yo dije, pues ya el otro ungido oró por mí y no ha pasado nada. Me estoy metiendo con el Señor, oro, ayuno y no está pasando nada para mis ojos físicos y finitos. Pero realmente Dios ya estaba haciendo la obra. Cuando usted lee y me hablaba por medio de la palabra en 2 Corintios 1:21, dice que el que unge es Dios. Y aquí todo lo que hemos leído, ¿quién es el que unge? Dios. Él es el que aparta, Él es el que consagra, Él es el que delega, Él es el que envía, Él es el que llama, Él es el dueño, amado hermano. Así como dicen coloquialmente allá afuera, así lo decía Catherine Kuhlman, Él es el dueño del chus. Uno simplemente es el administrador. Uno simplemente pues es lo que Él diga y como Él diga. Entonces, si usted está buscando esa unción, gloria a Dios, porque creemos que en la imposición de manos hay una impartición. Gloria a Dios, porque cuando usted camina con los ungidos ahí se impregna algo.
pero realmente Él no va a ungir un corazón codicioso. Él no va a ungir a un hombre que esté en pecado. Él no va a ungir, Él no va a reproducir y multiplicar algo que pueda llegar a afectar el cuerpo de Cristo. Entonces, en este momento quiero exponer bíblicamente y que usted sepa en qué proceso está de su vida. ¿Hacia dónde vamos? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Él es nuestra referencia. Pero ¿en qué parte del proceso usted está? Y quiero hacer 5 estaciones, 5 puntos. ¿Cómo usted y yo vamos a poder recibir esa unción? Y quizás también vamos a poder explicar un poco mejor esto, porque también me hice ahí un poquito un 8 ahí con estas palabras que bueno, también es nuevo para mí. El primer punto, para que usted y yo podamos ser ungidos, o en el proceso de ungimiento que Dios nos lleva, es nacer de nuevo. Ese es el primer punto. Y esto lo podemos encontrar en Mateo. Quiero que estudiemos juntos cuando el Señor dijo: por cuanto en mí está el Espíritu de Dios, por cuanto me ungió. ¿Qué proceso hizo nuestro amado Jesús para poder decir eso? Entonces el primero es, acompáñame a Mateo 1:18 por favor. Y alguien que busque Juan capítulo 3 versículo 5. ¿Cómo llegar a ese punto? ¿Cómo es el proceso de ungimiento? Son 5 estaciones. Y la primera es nacer de nuevo. Dice la palabra del Señor en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y es necesario, amado hermano, que usted nazca de nuevo. Ese es el primer filtro, nacer de nuevo. Dice en Juan el capítulo 3, el versículo 5, respondió Jesús, hablando con Nicodemo: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este punto es muy importante. Y yo quiero que usted piense en qué punto va. Este es el primer punto, cuando usted, siendo un pecador, un incircunciso, inmundo, pero vino el Señor y usted escuchó la palabra de Dios. Alguien le compartió a usted el evangelio de salvación. Un ungido vino y quizás creó ahí en usted esa semilla. Y dice en Santiago 1:18 que usted y yo podemos ser nacidos del Espíritu por medio de la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra? Cristo. Él es el verbo. Entonces vino esa persona, le dio a usted una palabra, quizás un testimonio. Usted veía cómo esa persona, su ejemplo, su hogar, su familia, su buen nombre, su buen testimonio, y algo empezó en usted. Quizás cuando usted fue a esa iglesia, o no netamente en una iglesia, cuando aquella persona le dijo: ¿usted quiere recibir de Cristo? Y ahí usted tuvo 2 opciones: está la vida o la muerte. ¿Y usted cuál siguió? Pues la vida. Usted reconoció ese día que Jesús es su único y suficiente Salvador personal. Si usted ese día, recuerde ese día cuando usted aceptó a Cristo, glorioso día que vino la luz del mundo y recibimos a Cristo, Él nos da el Espíritu Santo. Recuerde que Juan capítulo 14, el versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce y no le puede ver. Pero en Juan 16:7 dice: el Espíritu les conviene que yo me vaya, o si no, el Consolador no vendría, quien convence de juicio, pecado y justicia. Cuando usted aceptó a Cristo, cuando usted reconoció quizás ahí su pecado, vino el Espíritu Santo a partir de ese momento. Recuerde que Juan capítulo 14, el versículo 26 dice: el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, este les recordará y les enseñará todas las cosas. Cuando usted aceptó a Cristo, amado hermano, realmente, genuinamente, recuerde, una oración no cambia a una persona. Por ejemplo, que las personas pasen y dicen: pero yo he hecho la oración de fe 3, 4 veces. No, el que cambia los corazones es Cristo. Y cuando realmente la persona genuinamente dice: necesito a Jesús, necesito un cambio de vida, y públicamente lo reconoce, el Espíritu Santo empieza su obra santificadora y permite que usted y yo podamos ser nacidos de nuevo. ¿Preguntas hasta este momento? Ese es el primer filtro, que usted y yo seamos nacidos de nuevo. Un nacido del Espíritu, que es un bebé espiritual, un ABC. ¿Cómo nacen los bebés? Pues sin nada. Cuando llegamos a ser nacidos del Espíritu, neófitos, usted no conoce palabra, dispone su corazón, pero empieza el proceso de maduración. Por eso el segundo punto es ser lleno del Espíritu Santo. Acompáñenme por favor a Mateo el capítulo 13, el versículo 16.
Mateo, el capítulo, y alguien que busque por favor Efesios capítulo 5, el versículo 18. Mateo capítulo 3, 16. Y alguien que busque Efesios capítulo 5, el versículo 18. Entonces Jesús nació del Espíritu, nos demanda que usted y yo nazcamos del Espíritu Santo. Y este segundo es ser llenos del Espíritu Santo. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre ¿quién? Sobre él. ¿Listo? Y alguien que me lea por favor Efesios capítulo 5, el versículo 18. Aquí hay muchas posturas. En el seminario donde nosotros estudiamos, se cree que cuando somos llenos del Espíritu Santo es porque somos bautizados en el Espíritu Santo. Y una de las evidencias es hablar en lenguas. ¿Qué pienso personalmente? Cuando usted lee Hechos el capítulo 2, dice que ellos vino el Espíritu de Dios, ¿se acuerda? Y ellos empezaron a hablar en lenguas, unas nuevas lenguas. Pero algo que me sorprende de ese texto es que las personas que estaban allí pensaron que ellos estaban locos y pensaron que tenían mosto. El vino, recuerde que es un símbolo del Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol Pablo en Efesios 5, el versículo 18 nos está enseñando: no embriaguéis con vino, no embriaguéis con alcohol, como dice la PDT. El alcohol es el sustituto del diablo para que usted y yo no seamos llenos del Espíritu Santo. Y yo anoté aquí varios puntos. Mire, el alcohol o realmente el entretenimiento que nos ofrece el diablo, no solo el alcohol, sino el entretenimiento a esta carne, puede ser el segundo. Mire, el alcohol, las personas pierden el control de su capacidad, pero el Espíritu Santo nos da un autocontrol. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué nos está diciendo? Sean llenos del Espíritu Santo. El alcohol, ¿qué produce? Pérdida de control, pero el Espíritu Santo nos produce autocontrol. El alcohol nos daña nuestros órganos. Las personas toman y les genera cirrosis o otro tipo de enfermedades. Mas el Espíritu Santo sana nuestras enfermedades. Mire cómo está el contraste. El alcohol hace que las personas cometan pecados. Y justo cuando una persona está borracha, ahí sí se mete sus canitas al aire y viene esa voluntad para que haga sus cositas. Mas el Espíritu Santo trae santidad. Y aquí Jesús dice en la palabra del Señor en Mateo capítulo 3 que Él vino y se bautizó. Él obedeció y dice que vino el Espíritu Santo sobre Él, fue bautizado, para que usted y yo podamos avanzar en ese proceso de la unción, en ese proceso de llegar a Jesús. ¿Qué debemos hacer, amado hermano? Pues ser llenos, ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué te está quitando? Si, por ejemplo, algunos es todavía el alcohol, pero para otros son los placeres de la carne, la fornicación, el adulterio, la mentira. Eso produce un gusto porque es una obra de la carne. Pero el Espíritu Santo satisface todo ese tipo de cosas. Él satisface nuestro espíritu. Si vivís en el Espíritu, amado hermano, dígale al que tiene al lado: andad pues en el Espíritu. O sea, el segundo paso, ¿cuál es? Ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, ¿el primero cuál era? Nacer de nuevo. El segundo, ¿cuál es? Ser lleno del Espíritu Santo. Y el tercero es ser guiados por el Espíritu Santo. Acompáñame a Mateo ahí mismo en el capítulo 4. Mateo el capítulo 4. Y alguien que me busque Romanos capítulo 8, el versículo 14, por favor. Romanos capítulo 4, el versículo 4. Discúlpeme, capítulo
capítulo 4, versículo 1 de Mateo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué dice Romanos 8:14? ¿Quién dice amén? Dice que el Espíritu de Dios dirige a sus hijos. Amén. Entonces, Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Ser guiado. ¿Y a dónde lo guía el Señor? A un desierto. ¿Y quién quiere estar en un desierto, amado hermano? Mire, Dios no va a ungir a nadie que no sea quebrantado. Dios, ¿a usted a dónde cree que lo va a guiar? Pues, amado hermano, a procesarlo a usted, a erradicar ese orgullo, a erradicar toda esa humanidad, a erradicar, porque qué tal Él nos unja, amado hermano, y la misma unción nos haga daño. Mire, la unción trae muchas cosas, amado hermano, y he visto, leyendo los generales de Dios, cuando usted ve que esos grandes hombres de la modernidad son ungidos y viene la obra de Dios sobre ellos y en ellos, ¿sabe qué trae eso? Multitudes. ¿Sabe qué trae eso? La fama de Cristo. ¿Sabe qué trae eso? Dinero. ¿Sabe qué trae eso? Pues enemigos. Y muchas veces, como el corazón no fue formado a su plenitud, o quizás sí fue formado, pero de pronto la tentación sigue latente. Hasta que usted muera vamos a ser tentados por Satanás, amado hermano. Pues ¿qué pasa con estas personas? Pues dan su brazo a torcer. Y grandes de esos hombres de Dios resultan en sectas. Leía muchas de estas historias y personas usadas por Dios, pero creando doctrinas para poder abusar de sus ovejas, creando doctrinas para que económicamente también abusar, tanto sexual como económicamente, para manipular, hacer y deshacer. Y para eso no es la unción. La unción no es para uno ser famoso, brayitan. La unción no es para que te aplaudan. La unción, amado hermano, es para reproducir el reino de Dios. Es para que Jesús sea exaltado y para que las personas se puedan dar cuenta que Él resucitó al tercer día, que en Él hay vida eterna, que en Él hay salvación. Aquí Jesús fue dirigido ¿a dónde? Al desierto. Y esa es la historia de muchos de nosotros, amado hermano. Usted tras la unción, tras el tesoro del Señor, pero ¿a dónde lo ha llevado Dios? Pues a tremendas aflicciones, a tremendos procesos. Pero gloria a Dios por eso, amado hermano, porque justo allí es donde Él se perfecciona en nosotros. Es justo allí donde en el desierto, usted lee la historia de Israel, 40 años, y dice que toda esa generación murió. ¿La generación de qué? De la carne, la generación del pecado, la generación de Egipto. Y justo en el desierto Dios nos lleva para matar toda esta naturaleza humana, maldiciones generacionales, ese pecado que a veces está ahí, como dice en Génesis 4, a la puerta llamando. ¿Cómo saber que Él nos guía? Porque créame que Él nos va a guiar a la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Él no lo va a guiar a que usted se tome una reflexión que yo hice es que lo que está en ti, piénsalo, es lo que te está guiando. ¿Qué está en ti? Mire, a uno los guía la ira, a otros los guía la mentira, a otros los guía el mal genio, a otros los celos. Pues eso es lo que está en ti. Pero si en ti está el fruto del Espíritu, el amor, la paciencia, la mansedumbre, el gozo, la fe, pues muéstreme su fe. Dígale que tiene al lado, se lo muestro con mis obras. ¿En qué estación usted está en este momento? Allí Jesús le preguntó, ¿quería o no quería ir? Pues la palabra dice que fue dirigido al desierto y Él fue. Por eso este punto se llama ser guiados por el Espíritu. Para que usted pueda pasar al siguiente nivel, si lo ilustramos de esa manera, usted debe obedecer. Y la obediencia es mejor que los sacrificios, amado hermano. Obedezca. ¿Qué le pide el Señor a uno muchas veces? Su estabilidad. Mire, cuando usted y yo llegamos a Cristo, yo sé que a usted le ha pasado, Él nos quita todo, amado hermano, para que aprendamos a depender solo de Él. Cuando usted llega a Cristo, amado hermano, perdemos amigos, perdemos todo, pero a causa de Cristo obtenemos nuestra vida propia, nuestra vida en Él.
El que quiera atesorar su vida sin Cristo, ciertamente la perderá. Por eso, obedezca. Entre más usted se acerque al Señor, más va a poder escuchar su voz. Y usted lee Oseas capítulo 2 y dice que nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Allí en el desierto es donde, como Moisés, podemos ver, hablar con Él cara a cara. Es donde lo podemos conocer y aprender a depender de un Dios sobrenatural. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Cuarto, me quedan dos. Cuarto, sostenidos y alimentados por el Espíritu. Mateo 4:4 y Efesios capítulo 6 versículo 17. ¿Por qué fue llevado al desierto Jesús? Dice aquí, para ser tentado por el diablo. Pero en Mateo 4:4, usted se sabe este versículo, dígalo conmigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. ¿Y quién tiene Efesios capítulo 6, el versículo 17? Estoy poniendo siempre los contrastes con lo que escribió el apóstol Pablo. Tremendo, recuerde, Dios es el que nos prueba el corazón, pero Satanás, ¿qué hace? Nos tenta. Y aquí él estaba allí en tremenda prueba, estaba allí el Señor, el diablo tentándolo, pero la prueba que usted está viviendo en este momento, o que vivió en aquel momento, si ya superó esta estación, ¿para qué es? Mire, para que usted y yo podamos recibir la unción del Espíritu Santo. Eso es como la aceituna. Entre más se aplasta, más aceite reverdece. Y justo en la prueba es donde Dios, amado hermano, está formando su carácter, su corazón. A mí me sorprende porque el diablo sabía palabra y viene y tienta al Señor con la misma palabra. Pero Jesús, dice en Santiago capítulo 1, bienaventurado el que resiste la tentación. ¿Cómo Jesús pudo resistir la tentación? ¿Qué piensan ustedes? Con el Espíritu Santo, pero también lo que acabamos, Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, con la palabra. Y hay pruebas, amado hermano, que usted y yo tenemos que afrontar. Los he escuchado y me ha pasado, que dicen: no siento a Dios. Usted está en ese desierto, está afrontando ese proceso, pero pareciese que muchas veces Dios no respondiera a nuestras oraciones. Y por el contrario, usted está escuchando claramente la voz del enemigo: mátese, que le dijo tírese, que tranquilo, que los ángeles lo van a recoger. Otra voz claramente que usted escucha: déjese de congregar, esa no es la iglesia. Por donde sea la calamidad en su casa, la calamidad allí en su trabajo, pareciese que esté ahí. Pero hermano, soporte la tentación y apruebe la prueba. Porque Jesús, ¿qué dijo? No solo de pan. Él tenía una palabra, y esa palabra, Él era la palabra, Él es el verbo. Pero usted y yo necesitamos una palabra en el momento de la aflicción. Y yo quiero que usted piense en este momento cuál palabra Dios le ha dado y con cuál palabra usted siempre dice: regocijados. Una vez más os digo, Filipenses 4, regocijados. Y usted en tremenda aflicción, pero usted dice: la palabra dice regocijados, por ende yo estoy feliz y hago fiesta en el desierto. ¿Cuál es esa palabra, amado hermano? Soy más que vencedor. Y usted pareciese estar en derrota, pero esa palabra es viva y eficaz. Y usted se levanta y dice: oiga, sí, yo soy del reino, yo soy más que vencedor. Porque ni lo alto, mire, esta mañana me llamaron, se acabó Colombia, la EPS, y eso me llamó una mujer hasta llorando. Y yo apenas miré el celular y yo dije: pero usted, ¿qué le pasa, hermana? Nuestro socorro proviene del cielo. Y yo tengo una palabra, y sé, amado hermano, que Dios no nos va a dejar tirados, porque en el que en Él cree no será avergonzado. Y yo me tomo de la palabra. Y que el mundo esté ardiendo, pero la iglesia está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Tengo una palabra. ¿Cuál es su palabra, amado hermano? Tremenda, quizás proceso, 40 días y 40 noches. ¿Y usted cuánto lleva, amado hermano? O si ya superó esa prueba, gloria al Señor, porque lo que le siguió es la última: ser empoderados y ungidos. Pero en el desierto es donde Él nos quebranta. Recuerde, Él no va a ungir a nadie que no sea quebrantado. Esa era la oración de Evan Rogers: Señor, quebrántame. Se ganó $1 millón
Se ganó todo Escocia para los pies de Cristo. Amado hermano, si usted está siendo quebrantado, gócese. Es difícil decirlo, pero deleítese en el Señor, porque ahí, recuerde, entre más allí aplasta la aceituna, empieza a brotar ese aceite santo. En el nombre de Jesús. Y la última, Jesús, gloria a Dios, superó la prueba. Él venció, Él es el vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, el quinto es empoderados y ungidos. Lucas 4:4 y Hechos 1:8. Y con eso oramos. ¿Cuál es el proceso para que usted y yo podamos ser ungidos? Lucas 4:4. ¿Quién lo lee, por favor? Lucas. Ese es Mateo. ¿Son iguales? Antes sigan la leyenda, por favor. ¿Qué más sigue diciendo? Ok, es un poquito más adelante, discúlpeme, de pronto lo anoté mal. Dice, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder. ¿Para qué es la unción? Dígale al que tiene al lado, para la guerra. ¿Para qué es la unción, amado hermano? Las puertas del Hades no prevalecerán. Amado hermano, anhelamos vivir un avivamiento. Las cosas se van a poner difíciles y no es por poner temor ni miedo, pero es que si el gobierno, amado hermano, no acepta a Cristo, dice, bienaventurada la nación que teme a Jehová, pero la nación no teme a Jehová, ¿quién nos va a afrontar, amado hermano? Acá pecó y los cielos fueron cerrados para una ciudad, para una nación. Pero amado hermano, si usted y yo estamos ungidos, hay esperanza. Si usted y yo estamos ungidos, el diablo tiene que temblar, amado hermano. ¿Para qué recibieron poder? Usted lee allí, y Jesús llegó a la sinagoga, abrió el rollo de la ley y dijo, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Y sabe qué hizo ese mismo día? Hizo una liberación. En una sinagoga eso era algo revolucionario. Allá hacían silencio, eso era un protocolo, eso era un orden tremendo. Pero cuando Jesús llega a una congregación, cuando la unción toca a la puerta de una iglesia, revoluciona todo, cambia, rompe todo, amado hermano. En Hechos 10, Pedro dijo, no quiero ir a la casa de Cornelio, no quiero. Eso es inmundo, eso no se hace de esa manera. Pero cuando el Espíritu Santo, amado hermano, llega y nos unge, ¿qué hace? Quita rudimentos, quita tradiciones y nos renueva nuestro entendimiento. Por eso, ¿en qué estación usted está? En Hechos 10:38 dice que Jesús iba, por cuanto lo ungió el Señor, léalo por favor, Hechos capítulo 10 versículo 38. Él iba haciendo buenas cosas, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, haciendo la obra de Dios, predicando el año nuevo y agradable. La unción es para que usted pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. A cada quien se le da una unción especial. ¿Qué Dios ha dicho de usted? Pues yo le voy a decir que le ha dicho: id y haced discípulos, enséñeles, predíqueles, consolídelos. Necesita la unción para poder hacer eso, amado hermano. Por eso yo le pido que usted se ponga de pie. Nos quedan 2 minutos. Recuerden, nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, ser sostenido y alimentado por el Espíritu Santo y ser empoderado por el Espíritu Santo, ser ungido. Pastor, ¿usted en qué proceso va? Yo creo personalmente, en mi caso, porque cada quien es un proceso diferente, estamos en sostenido y alimentado por el Espíritu Santo. Porque ahí, hermanos, yo tomo esa palabra y yo creo,
El Señor me habló que días en Isaías 45 y tú mi ungido, y yo, esta palabra es para mí, soy tu ungido, Señor. Tomo una palabra, hermano, y sigo creyendo. Si aquí en esta iglesia el Señor lo está quebrando, si en esta iglesia aquí Dios lo está formando y lo está triturando como esa aceituna, aquí es su casa, amado hermano, porque nos guía a lugares y a ocasiones donde quisiéramos no estar. Créame. Vamos a orar y nos vamos, por favor, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitir escuchar esta clase. Con humildad, dígale, la tomo, Padre amado. Te pido, Señor, que llenes todo mi corazón. Dile, úngeme, Señor, conságrame y apártame para ti. Lléname de tu Santo Espíritu. Permíteme, Señor amado, dar testimonio de nacido del Espíritu. Permíteme, Espíritu de Dios, Señor, madurar en la fe y ser lleno, tener una comunión contigo, Señor. Si quizás hay personas que aún no son bautizadas en el Espíritu Santo, dile, Señor, sé propicio a mi oración. Úngeme, Señor amado. Anhelo hablar en lenguas. Dile, Señor amado, lléname. Anhelo recibir ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Dile, por favor, bautízame con tu Santo Espíritu. Si usted quizás no ha sido bautizado, hermano, haga un ayuno por eso. Ayune 7 días o lo que el Señor ponga en su corazón. Pero dile, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Quizás está siendo guiado por el Espíritu, pero pareciese no donde quieras estar. Allí donde te parece placer, donde está el contentillo, donde no, amado hermano. Justo si te llevó a un desierto, deleítate, gózate en el desierto. Dile, Señor, quizás usted ha sido guiado a ayunar y nada que ayunas. Ha sido guiado quizás a vigilar, a servirle al Señor, a ser parte de una obra, de un ministerio, pero quizás no lo estás haciendo. Corre a cumplir los votos que le has hecho al Señor. Por eso dile, Espíritu de Dios, guíame. Dice el Salmo 143, el versículo 10, que tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Quizás el Señor te cerró una puerta, quizás el Señor te dio un no. Pues dile, gracias, Señor, porque guardaste mi alma. Dile, gracias, Señor, porque que no se haga mi voluntad sino la tuya, y hoy me someto a tu voluntad. Dile, sigue dirigiéndome. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Señor, pues tú estás conmigo, Señor, y sé que todo va a estar bien. Dice allí el Salmo 24, el versículo 5, unges mi cabeza. Por eso dile, gracias, Señor, porque puedo ver con claridad cómo me unges, cómo estoy en ese proceso, Padre amado, en el nombre de Jesús. Quizás usted en este momento está siendo sostenido y alimentado por el Espíritu Santo. Dile, Señor, dame la fe para seguir creyendo. Dame la fe para caminar sobre las aguas. No es por vista, Señor. Permíteme avanzar hacia la meta que eres tú, Padre amado. Aunque quizás no vea la mejor, aunque quizás no pareciese avanzar, soy más que vencedor porque tú estás conmigo. Dile, hoy me regocijo porque te tengo a ti, lo tengo todo. Dile, gracias por mi casa, gracias por mi hogar, gracias por la economía, gracias por todo, Señor, porque de ti proviene mi socorro, porque tuyo es el gozo, porque aunque la higuera no produzca su fruto, dile, con todo me gozaré en el Señor, con todo me gozaré en Jehová. Dile, Señor, úngeme y recibiréis poder. Por eso usted en esta noche dile, Señor, ayúdame a creer lo que no es como si fuese. Dame la fe para orar por los enfermos. Dame la fe para predicar el año agradable y perfecto. Dame la fe para darle vista a los ciegos. Dame la fe, Padre amado, para libertar al cautivo. Señor, úsame. Vamos, hermano, dile, heme aquí. Dile, usa estas manos, Señor. Usa este cuerpo. Usa mi economía, usa mi intelecto, úsame, Padre amado, todo lo que quieras, mi casa, mi familia, mis cosas son tuyas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a